Entonces, en el tema de física, vamos a ver un pequeño refuerzo académico sobre la caída libre y el tiro vertical, que ya habíamos estudiado las clases anteriores, ¿no es cierto? Lo que nos faltó, me parece, fue hacer ejercicios sobre el tiro vertical. De la caída libre sí hicimos unos ejercicios. Ya vamos a ver ya cuál es la diferencia entre los dos movimientos. Recuerden que caída libre entonces era aquel movimiento que se realiza de manera vertical, ¿verdad? Y era un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Por qué? Porque su aceleración es positiva. Ahora entonces vamos a leer qué nos dice la caída libre y el tiro vertical. Lee, comprende y analiza las características de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical hacia arriba. Ya, como les digo, vamos a ver lo esencial de cada uno de los dos movimientos. Ya, vamos con el primer movimiento, que es caída libre de los cuerpos. A ver, ayúdame a leer María. Caída libre de los cuerpos. Es un tipo de movimiento acelerado que se realiza de forma vertical con velocidad variable y aceleración constante. Ya, hasta ahí. Entonces, hasta ahí. Entonces, la caída libre nos dice que es un tipo de movimiento acelerado. Consideramos cuando un movimiento es acelerado, cuando su velocidad va aumentando. ¿Se acuerdan? Y desacelerado cuando va disminuyendo. Entonces ya sabemos cómo es acelerado, significa que su velocidad va a ir aumentando. Se realiza de forma vertical, ¿sí? Ya sabemos cuál es el vertical y cuál es el horizontal. Con una velocidad variable. Claro, es velocidad variable porque la velocidad nos dice que va a aumentar. Entonces obviamente vamos a tener una velocidad baja y una velocidad alta. Y aceleración constante, que ya sabemos cuál es el valor de esa aceleración constante, ¿se acuerdan? Les decíamos que valía 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración constante, como es este movimiento vertical, entonces estamos hablando de la aceleración de la gravedad. Ya, siga por favor Jonathan con el siguiente. ¿Sí está Jonathan? ¿O Zeneira? ¿Cuál es la segunda, dicen? Sí. Ya, dice, esta aceleración constante llamada aceleración de la gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y es positiva. Ya, entonces, la aceleración que hablábamos acá arriba, que es constante, se llama también aceleración de la gravedad. ¿Ya? Y ya tiene un valor que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y es positiva. ¿Por qué será positiva? Porque habíamos hablado que se dirige hacia abajo, en dirección en donde son atraídos todos los cuerpos, ¿sí? Recuerden que todos los cuerpos son atraídos hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Sigamos, por favor. La otra característica. La velocidad y la aceleración. ¿Yo mismo? Sí, siga usted. Ya. La velocidad y la aceleración de la gravedad tienen la misma dirección y sentido. Ya. Ambas se dirigen hacia abajo. ¿No es cierto? Entonces decimos que la velocidad y la aceleración, únicamente en la caída libre, la velocidad y la aceleración ambas se dirigen hacia abajo, ¿sí? Es decir, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Ya vamos a hablar, cuando veamos fuerzas, vamos a ver estos dos requisitos, dirección y sentido, ¿ya? Siguiente, Alexander, no sé si quiera participar. Al soltar un objeto, su velocidad inicial es cero y a medida que baja su velocidad va aumentando. Ya, al soltar un objeto, ¿sí? Obviamente cuando lo tenemos desde el reposo, cuando estamos, qué sé yo, subidos en una terraza y desde ahí lo soltamos.
su velocidad inicial es 0 y a medida que baja, su velocidad va aumentando. Va aumentando porque habíamos hablado que es un movimiento acelerado. Y nuevamente terminamos con María. Al soltar un objeto, su velocidad inicial es 0. Y a medida que baja... Ah, no, la otra era, dice. Sí. Si soltamos en el vacío, son Sí. fricción del aire, una hoja de papel y una piedra. Ambas caen al mismo tiempo. Ya, aquí entonces sin fricción del aire, perdón, se me ha ido, ya. Entonces, si soltamos en el vacío, es decir, donde no haya el viento, donde no haya fricción del aire, como menciona aquí, tanto una hoja de papel como una piedra, ¿sí? Como ambas son atraídas con la misma, caen con la misma aceleración, entonces ambas caerían al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa que en nuestra vida real hace de que si suelto un papel y una piedra, se hace notar que la piedra cae más rápido? ¿Por qué será? Por la presencia la fricción del aire, ¿no es cierto? O incluso el viento. El viento viene y se la lleva a la hoja, está volando un rato y después cae. Hasta eso la piedra ya cayó, ¿no es cierto? Es decir, la piedra es más pesada, por lo tanto va rompiendo esa fricción del aire, ¿sí? Y vamos con el tiro vertical hacia arriba. Nuevamente, ¿qué nos dice el tiro vertical hacia arriba? Perdón, me perdí, Lizzy. Desde el tiro vertical vamos a empezar, desde aquí. Ya. Es un tipo de movimiento retardado que se realiza de forma vertical con velocidad variable y aceleración constante. Ya, en cambio este movimiento ya no es acelerado, es un movimiento retardado. ¿Sí? Cuando hablamos ya de movimiento retardado, sabemos que su velocidad va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? También se realiza de forma vertical, con velocidad variable, obviamente, porque esa velocidad va a variar. Vamos a tener una velocidad alta y esta va a ir bajando, ¿no es cierto? Y aceleración constante. Siga usted mismo, por favor. Ya, esta aceleración constante llamada aceleración de la gravedad tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado y es negativa. Ya, esta aceleración, ¿sí? Se llama constante, llamada aceleración de la gravedad, tiene un valor de 9,8 y es negativa. ¿Por qué será negativa? Porque nosotros cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, ¿sí? El cuerpo está subiendo en contra de la dirección de la gravedad, ¿verdad? Porque sabemos que la gravedad va hacia abajo. Entonces, cuando yo lanzo algo hacia arriba, me estoy yendo en contra del sentido de la gravedad. Entonces, por eso, esta gravedad se considera negativa. Sigamos nuevamente, Alexander. O Jonathan, ¿ya está listo, Jonathan? Ya, Alexander, usted, por favor. Alexander, ¿está ahí? Ya, a ver, María. La velocidad y la aceleración de la gravedad tienen sentidos opuestos. La velocidad se dirige hacia arriba y la gravedad hacia abajo. Ya, recordemos que siempre la gravedad está dirigida hacia abajo. Siempre. ¿Ya? ¿Qué pasaba en la caída libre? En la caída libre, tanto la velocidad y la aceleración se iban hacia abajo. ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo estaba bajando, ¿no es cierto? Pero en el tiro vertical pasa algo con la velocidad. La velocidad ya no se va hacia abajo, sino que la velocidad se dirige hacia arriba. Pero la gravedad sigue hacia abajo, siempre, porque no quiere decir que la gravedad ya se va a dirigir para arriba, entonces ahí si yo lanzar un cuerpo y el cuerpo se va a ir y nunca más va a regresar, ¿no es cierto? Entonces la aceleración
va hacia abajo y la velocidad hacia arriba, por eso decimos que tienen sentidos opuestos, solamente en el tiro vertical. Vamos con Zeneira. Ya, la velocidad No, aquí. y la aceleración, no, ya, me equivoqué, perdón. Al lanzar un objeto se necesita una velocidad inicial y a medida que sube esta velocidad va disminuyendo hasta anularse. Se detiene ahí, el objeto alcanza su altura máxima. Ya, gracias. Ya, nosotros para lanzar un objeto hacia arriba necesitamos que tenga una velocidad inicial, porque si no tiene una velocidad inicial no va a poder subir. Ya, una vez que el cuerpo adquiere esta velocidad inicial, sube, ¿verdad? Sube, 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 como el experimento que hicieron en su casa. Sube, 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 hasta que esta velocidad se va acabando, ¿no es cierto? O va disminuyendo, hasta que se termina. Es decir, ya su velocidad final llega a ser 0 metros sobre segundo. Como ya se acabó la velocidad, el cuerpo llega a un punto donde se detiene, ¿verdad? Ahí en ese punto decimos que el cuerpo alcanza su altura máxima. ¿Ya? Cuando ustedes lanzaron la pelota hacia arriba, se dieron cuenta que la pelota subió, subió hasta un cierto punto y se detuvo. En ese punto donde la pelota se detuvo, estamos hablando que su velocidad final vale 0. ¿Sí? Y ese punto es la altura máxima que alcanzó el cuerpo. No alcanzó más altura porque hasta ahí llegó y nuevamente empezó a bajar. Y finalmente tenemos que el tiempo de subida de un cuerpo es igual al tiempo de bajada. También decimos que la velocidad inicial con la que yo lanzo un cuerpo hacia arriba es igual a la velocidad con la que llega. ¿Ya? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, Liz, parece. Ya, aquí hemos resumido entonces las características principales de la caída libre y del tiro vertical. ¿Ya? ¿Qué van a hacer en su portafolio? En su portafolio ustedes van a escribir con sus propias palabras, se pueden apoyar en los conceptos que ya vimos anteriormente, la diferencia entre caída libre y tiro vertical. ¿Ya? Por ejemplo, una diferencia es que en la caída libre el cuerpo es lanzado hacia abajo, por decir así, y en el tiro vertical hacia arriba. Otra diferencia, que en la caída libre la aceleración es positiva y en el tiro vertical la aceleración de la gravedad es negativa. A ver, otra diferencia de la caída libre y el tiro vertical. Que en la caída libre el cuerpo puede caer desde el reposo, mientras que en el tiro vertical el cuerpo necesita una velocidad inicial, o sea, para poder subir. ¿Ya? Y así pueden guiarse en las características de aquí también para que le armen bonito, ¿ya? Esas son las diferencias entre caída libre y tiro vertical. Y van a subrayar la respuesta correcta. Al lanzar una pelota hacia arriba, ¿cuánto vale la velocidad de la pelota cuando alcanza su altura máxima? ¿Valdrá 5, valdrá 0, valdrá 10 o valdrá 20? ¿Qué dicen ustedes? Si lanzan una 0. pelota, eso no es cierto. ¿Cuánto vale la velocidad de la pelota cuando alcanza su altura máxima? 0 metros sobre segundo. Ya. Desde lo alto de un edificio se suelta un objeto a medida que baja. ¿Qué sucede con su velocidad? Desde lo alto de un edificio se suelta un objeto, ¿ya? A medida que baja, ¿qué sucede con su velocidad? Cuando se suelta un Aumenta. objeto, ¿aumentará, disminuirá, se anulará o ninguna? Aumenta. ¿Ya? Al dejar caer dos cuerpos en el vacío de pesos diferentes, ¿quién llega más rápido al suelo? ¿Llegará el de mayor peso? Ambos, porque caen en el vacío, o caerá el de menor peso. El de mayor peso.
Verán, al dejar caer dos cuerpos en el vacío, es decir, no hay fricción del aire, ¿sí? ¿Cuál llega más rápido? ¿Llegará el Los de dos, mayor peso, llegarán ambos, ambos o llegará el de menor ambos, peso? Ya, ahí ustedes ambos, tienen que porque ver. caen en el vacío. Yo quería Alicia envuelta por el peso, que es diferente. Sí, sí lo expliqué acá arriba, el de la piedra y el de la hoja, que si no hubiera, aquí está, ¿sí? Si soltamos en el vacío, sin fricción del aire, una hoja de papel y una piedra, ambas caen al mismo tiempo. Les había dicho que en la vida cotidiana nosotros experimentamos otra cosa, ¿no es cierto? Experimentamos que la piedra llega más rápido que el papel. Y esto se debe a la fricción del aire o al viento, a diferentes factores que se puedan presentar. Pero si no hubiese la fricción del aire, no hubiese el viento, ¿sí? Según los experimentos se dice que caen al mismo tiempo. Cuando un objeto cae libremente, su velocidad y aceleración tienen sentidos opuestos, sentidos iguales, todas las anteriores, ninguna. También está en la parte de acá arriba. Cuando caen, ¿qué pasará con su velocidad y su aceleración? ¿Tendrán el mismo sentido o sentido opuestos? Son sentidos iguales. Ya, leerán por aquí. La velocidad y la aceleración de la gravedad tienen la misma dirección y sentido. ¿Por qué? Porque ambas se dirigen hacia abajo en la caída libre. En el tiro vertical, en cambio, tienen sentidos opuestos, porque en cambio la velocidad se va hacia arriba y la gravedad hacia abajo. Ahí está una diferencia. Ya, cuando un objeto cae libremente, su velocidad y aceleración tienen Sentidos iguales. sentidos opuestos o sentidos iguales, o todas las anteriores o ninguna. Al lanzar un cuerpo hacia arriba, el tiempo que se demora subiendo y el tiempo que se demora bajando el cuerpo son el tiempo de subida mayor al de bajada, son diferentes, son iguales o ninguna. Iguales. ¿Ya? Ya. Ahí ustedes tienen que ir poniendo sus respuestas guiándose en las características que habíamos leído anteriormente.